Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de la rotación de los D-backs de Arizona con su nueva incorporación, uno de los mejores abridores en el béisbol de las grandes ligas, el señor Corbin Burnes. Es el tercer video que hago de rotaciones. Ya tengo el video de la rotación de los Dodgers con Blake Snell y de la rotación de los Yankees con Matt Fried. Se los voy a dejar en una tarjetita y también en los comentarios. Muchas gracias por su apoyo. Y bueno, la rotación de Arizona, la verdad es que a mí en lo personal, y esta es solamente mi opinión, me parece una de las rotaciones más interesantes de cara a la campaña 2025, ya que tienen y siguen conservando esa base con Zach Gallen, que ahora con la llegada de Corbin Burnes va a ser el 2 de la rotación, Merrill Kelly, que a mí me parece de los abridores más cumplidores en el béisbol de las grandes ligas, Eduardo Rodríguez, que también me parece un abridor muy cumplidor, uno de los lanzadores jóvenes más prometedores en el béisbol, Brandon Pfaadt, y un lanzador que tiene experiencia, ganador de la Serie Mundial como Jordan Montgomery. Vámonos poco a poco, con tranquilidad, y hablemos primero del uno de la rotación, que sin duda va a ser Corbin Burnes. Un hombre que en los últimos años siempre ha estado en la conversación para el Cy Young, ya sea en la Liga Americana o en la Liga Nacional. Él lleva ya 7 años de experiencia en grandes ligas, estaría entrando a su octavo año como pelotero. Tiene 30 años y es de los abridores que nunca se lesiona, y esperemos que en Arizona no inicien lesiones. Por ejemplo, en el 2020 él terminó número 6 en las votaciones, en el 2021 ganó el Cy Young y terminó número 15 por el MVP, en el 2022 terminó en el número 7, en el 2023 terminó en el número 8 y en el 2024 con Baltimore terminó en el número 5. Lleva 5 años consecutivos el señor Corbin Burnes siendo uno de los candidatos para ganar el Cy Young. Este pelotero con Milwaukee, por ejemplo, en 167 juegos, 106 partidos como abridor, dejó una efectividad de 3.26 y en solamente un año con Baltimore dejó una efectividad de 2.92 en 32 juegos. Nunca se lesionó. Tuvo una WAR de 3.4 y ganó 15 y perdió 9. Él tiene una WAR de 17.2 de por vida. El mejor pitcheo de Corbin Burnes es el cutter, es uno de los cutters más dominantes en el béisbol. Y en el papel parece muy buena firma, así siempre les he dicho, en el papel se ve buena firma, pero hay que esperar a que dé los resultados, a que no lleguen lesiones, baja de juego. Y me encantó sinceramente la llegada de Corbin Burnes en una división bastante dura, donde tienes ofensivas poderosas como es la de San Diego Padres, la de Los Ángeles Dodgers. Imagínate enfrentarte a Mookie Betts, Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Teoscar Hernández, Will Smith, Tony Edman. Debe ser bastante complicado y Arizona lo saben que para ganarle a esos equipos hay que tener un buen picheo y para enfrentar las mejores lineups necesitas aces. ¿Y cómo le va a Corbin Burnes de por vida en los playoffs? Eso es algo muy importante. Este pelotero lleva pues 4 años jugando en los playoffs. Hizo su debut en el 2018. Nada más se perdió el 2022 cuando estaba en Milwaukee. Y por ejemplo, lleva 9 partidos, 3 de ellos como abridor, dejando una efectividad de 2.33. Recientemente con Baltimore dejó una efectividad de 1.13, 8 entradas, 5 hits, una carrera y terminó ponchando a 3 en ese juego contra el equipo de los Reales de Kansas City. Podemos decir que a diferencia de otros aces, Corbin Burnes no se achica en los playoffs, al contrario, se crece. El segundo de la rotación sería el señor Zach Gallen, que este año es importantísimo para él, también es un lanzador derecho. Estaré llegando a la agencia libre una vez que se acabe la campaña 2025 a la misma edad de Corbin Burnes, a los 30. Él tiene representante a Scott Boras, que pues sabemos que es una bestia de los contratos. Y Zach Gallen en la campaña pasada tuvo una WAR de 2.7, ganó 14, perdió 6 y dejó una efectividad de 3.65. De carrera tiene una WAR de 19.7 y una efectividad de 3.29. Él terminó compitiendo por el Cy Young en el 2020, quedó noveno, en el 22 quedó quinto y en el 23 quedó en el número 3 y en MVP quedó en el 23. En este 2024 no terminó las votaciones para el Cy Young. Él lleva 6 años en grandes ligas, inició su carrera en Miami, después de eso lo cambiaron a Arizona. Él originalmente fue prospecto de los Cardenales y después de eso lo cambiaron a Miami por el señor
Marcell Ozuna, si no me falla la memoria. Y después equipo de Arizona cambiaron a Jazz Chisholm a Miami a cambio de Zach Gallen. Y es ahí donde Zach Gallen llega a este equipo en el 2019. Y en su primer año dejó una efectividad de 2.89 en 8 partidos. Con Arizona en 6 años tiene una WAR de 18.2 y una efectividad de 3.32. En los playoffs nada más ha jugado una vez, que fue en el 2023 cuando Arizona llegó a la Serie Mundial, en donde dejó una efectividad de 4.54 en 6 salidas. 2 aces in one rotation, como dicen los gringos, Corbin Burnes y Zach Gallen, tremendo 1 y 2. El tercer abridor sería el derecho Merrill Kelly, que a mí en lo personal me parece de los mejores abridores cumplidores en el béisbol de las grandes ligas. Él nunca ha peleado por un Cy Young, pero por ejemplo, en 6 años de carrera con Arizona, él llegó a Arizona en el 2019 a los 30 años, ha hecho 140 aperturas y tiene una efectividad bastante sólida de 3.82. La campaña pasada le costó trabajo, dejó una efectividad un poco alta de 4.03, dejando una WAR de 1, 5 y 1 de marca. Tiene una WAR de por vida de 12.8, 53 ganados, 44 perdidos y una efectividad de 3.82. Al igual que Zach Gallen, él hizo su debut en los playoffs en el 2023 y fue de hecho mejor pitcher que el propio ace de este equipo, dejando una efectividad de 2.25 en 4 partidos con una marca de 3 y 1, 24 entradas, 12 hits, 6 carreras limpias, 4 home runs, 8 bases por bola, con 28 ponches. Él sería el abridor número 3 en esa rotación. Y después de 3 derechos iríamos con el zurdo Eduardo Rodríguez, que la campaña pasada no pudo estar saludable con Arizona. En su primer año de contrato, él nada más hizo 10 aperturas y dejó una efectividad altísima de 5.04. Después de que en el 2023 con Detroit le fuera muy bien, dejando una efectividad de 3.30, una WAR de 3.4, ganó 13, perdió 9 en 26 partidos. Eduardo Rodríguez siempre me ha parecido un pitcher bueno como cumplidor, de estos abridores 3, 4, 5 que cualquier rotación le gustaría tener. Sobre todo cuando mejor le fue con Boston, en donde tenía caballetes como David Price, Rick Porcello, Chris Sale, Nathan Eovaldi. Eduardo Rodríguez era parte de esa rotación. Él estuvo 6 años con Boston, en donde dejó una efectividad de 4.16, 2 años con Detroit, en donde dejó una efectividad de 3.58 en 43 juegos y solamente 10 juegos con Arizona, en un contrato que, si no me falla la memoria, le restan 4 años más, y creo que tiene una opción que estaría llevando el contrato 4 años, que es una opción mutua. Ahora que tú tienes a Corbin Burnes, que tienes a Merrill Kelly y tienes a Zach Gallen, no debería de tener tanta presión Eduardo Rodríguez como sí la tuvo, por ejemplo, en Boston en el 2021, cuando Chris Sale andaba lesionado, ya no estaba Price y ya no estaba Porcello. Empezó a crecer la responsabilidad en Rodríguez, que no lo hizo tan mal, y de hecho él fue candidato al Cy Young en el 19, terminó sexto en las votaciones al Cy Young, en donde tiró toda la campaña, dejó una efectividad de 3.81, ganó 19 y perdió 6, pero volvemos a lo mismo. En ese momento él tenía a Rick Porcello, David Price, el propio Nathan Eovaldi, John Chris Sale, que andaba pues sometiéndose a cirugía Tommy John, tenía buenos pitchers adelante de él. Creo que puede ser lo mismo en Arizona. Y en los playoffs él ha tenido pues participación en 3 años. En el 18 pues fue ganador de la Serie Mundial. Ahí les van los números: 11 partidos, 4 de ellos como abridor, dejando una efectividad de 6.35. En el 18, que fue ganador de la Serie Mundial, dejó una efectividad de 6.30 en 7 juegos y uno de ellos como abridor. Luego viene el lanzador jovencito Brandon Pfaadt, llegando ya a su tercer año en Grandes Ligas. Este pelotero de la campaña pasada inició bien, pero después de eso se cayó. Ganó 11, perdió 10, dejó una WAR de 0.5, 32 juegos. Él debutó en el 2023, que fue cuando llegaron a la Serie Mundial. Ganó 3, perdió 9, pero sobre todo el WAR fue negativo, menos 0.4, en 18 juegos como abridor, 19 juegos en total. Les había comentado iniciando el video que Brandon Pfaadt es de estos lanzadores que se espera que tenga un break-up season,
para el 2025. Y que en el 2026, cuando seguramente Zach Gallen tenga un nuevo equipo, porque veo complicado que le paguen, el señor Pefat puede ser el 2 de la rotación por detrás de Corbin Barnes. Y si Corbin Barnes se va de Arizona después de su segundo año, porque recuerden que tiene una opción de salida, este señor tendría que ser el 1 en la rotación. Esos son los planes. O si se queda Corbin Barnes, el 2. Y si llegan a retener a Zach Gallen, pues sería el 3, pero siendo un ace. Eso es lo que espera Arizona. Veremos cómo le va para la próxima campaña. En los playoffs, por ejemplo, él sí hizo de roster. La verdad es que lo hizo muy bien. 5 partidos y dejó una efectividad de 3.27. Mary Kelly y Brandon Pefat tuvieron mejor desempeño que Zach Gallen. Y el último de la rotación, siempre y cuando Troy Lobulo quiera hacer una rotación de 6 hombres, podría ser el señor Jordan Montgomery, que estaría entrando en su segundo año con Arizona. Después de un primer año desastroso, él firmó con Arizona ya casi iniciando el Spring Training, después de andar en una huelga, que decían que Boston, que decían que los Rangers. Firmó con Arizona en un contrato de 2 años, no tuvo Spring Training, regresó y le fue pésimo, lo mandaron al bullpen, no funcionó en el bullpen. Terminando la campaña, el dueño de Arizona públicamente lo destrozó, diciendo que había sido un error, que se arrepentía de haberlo firmado, que no le echaran la culpa al presidente de operaciones de béisbol, Matt Keinsen, que el propio dueño fue el que tomó la decisión de pagarle y firmar a Montgomery. Imagínense que tu jefe hable así públicamente de ti, que te destroce, que básicamente lo que dijo el dueño de Arizona es que no servía para nada y que se arrepentía de haberlo firmado, de haberlo contratado, imagínense. Obviamente aquí es donde se tiene que ver la mentalidad. Hay de dos, o Montgomery llega fuerte para el 2025 y trata de callar la boca a todos los haters, a todos los que lo critican y al propio dueño, o se cae y se hunde y se hunde y se hunde más y termina siendo un pelotero que termine pasando a la historia como uno de los peores contratos, no solamente en la historia de Arizona, sino en el béisbol de las grandes ligas. Veremos qué tan fuerte es mentalmente Jordan Montgomery. Obviamente los D-backs trataron de cambiarlo en agencia libre. Ningún equipo quiso hacerse de su contrato. Pero si queremos ver el lado bueno de las cosas, tanto de los dos lados, si Montgomery tiene una muy buena campaña, va a ser agente libre y puede conseguir un buen contrato. O si Montgomery es un desastre, podemos decir que Arizona lo pueden dejar en asignación. O ya de plano decir, ¿sabes qué? Que termine la campaña con nosotros y nos olvidamos de él porque es agente libre. Él, por ejemplo, tuvo una WAR de menos 1.4, ganó 8, perdió 7, dejó una efectividad de 6.23 después de ser uno de los héroes de los Rangers en los playoffs y después de dejar un sabor de boca bastante bueno a los equipos MLB. Nada más tiró 25 partidos, 21 de ellos como abridor. Y bueno, ¿qué se puede decir de Montgomery? Tuvo uno de los peores años en su carrera. No sé si el peor, pero yo creo que sí podrá ser sin ningún problema, porque si tú analizas los números de Montgomery en Yankees y en los Cardenales y después en los Rangers, nunca fue un ace, pero fue un pitcher de estos cumplidores, de estos que decías, bueno, está bien, como Mary Kelly, por ejemplo, como un Eduardo Rodríguez, de estos lanzadores cumplidores. Y en el 2017 terminó sexto a las votaciones al novato del año. Cómo se ha venido cayendo Jordan Montgomery, que vuelvo a insistir, aquí se va a ver la fortaleza de su mentalidad. De por vida en playoffs le va muy bien, él lleva 3 ganados, 1 perdido, por ejemplo, una efectividad de 2.63, 8 partidos, 6 de ellos como abridor, y con los Rangers, en donde ganó la Serie Mundial, fue importantísimo, al igual que Nathan Eovaldi, dejando una efectividad de 2.90, 6 partidos, 5 de ellos en la rotación, ganó 3 y perdió 1. Esa sería la rotación de los D-backs de Arizona para la campaña 2025 de la MLB. Una rotación de 5, una rotación de 6. Ya veremos cómo lo acomoda el señor Torey Lovullo. 2 aces in one rotation, como dicen los gringos. Obviamente es una rotación que creo que puede llegar a ser de las mejores, siempre y cuando Corbin Barnes y Gallen estén tirando como aces, Mary Kelly y Eduardo Rodríguez sean esos pitchers que esperamos, y que Brandon Pefat pues tenga ese crecimiento que tanto se espera, y a ver qué es lo que pasa con Montgomery. Y bueno, es todo por hoy, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.